Buenos días, hermanos. Les invito a abrir entonces, como bien se dijo, sus Biblias en el Salmo número 93. Un salmo muy corto, de 5 versículos. Es un poema en realidad, que habla de la magnificencia, de la majestad de Dios. Dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por esta lectura. Como decía, son solo 5 versículos, pero vaya que pueden decir hartos 5 versículos en la Biblia. Hemos mantenido este año un tren de predicaciones en función de la lectura bíblica. Si alguien estuviera realizando la lectura de la Biblia en un año, estamos apoyándolos con las predicaciones. Por lo menos la idea es 1 o 2 predicaciones por cada libro de la Biblia. Y como los salmos son muy extensos y se calcula que la persona va a estar por lo menos un mes leyéndolos, entonces decidimos predicar o exponer en 5 oportunidades sobre los salmos, porque son realmente gigantesca la cantidad de información que allí hay. Y en esta oportunidad nos correspondería nuestro 4º salmo. Hemos considerado un salmo de los hijos de Coré, que fue el 49, un salmo anónimo, el 91, un salmo de David propiamente tal, el 23, y ahora otro salmo anónimo, el 93. Es un salmo muy representativo, a pesar de ser cortito, pero tremendamente representativo de los salmos mesiánicos, en los cuales hay muchísimo. Realmente llama la atención cuando uno lo dice, pero es la verdad más grande. Los salmos es un libro de escatología, los salmos es un libro profético. Habla mucho, pero mucho del futuro, y particularmente desde la perspectiva de Cristo, de su misión, de sus tareas en su primera venida y las tareas en la segunda venida que esperamos aún, y aún más, proyectándose hacia el estado eterno. Son tremendos los salmos realmente, la cantidad de información es maravillosa. Y vamos a ver este salmo, estos pequeños 5 versículos, pero que son tan poéticos, como bien decía mi hermano Pablo, son tan bonitos, dan ganas de ponerle melodías, y seguramente tienen melodías y deben ser cantados en más de un lugar. Pero la riqueza de lo que dicen estos 5 versículos es demasiado grande, y eso ahí vamos a ir ahora. Hermanos queridos, muchos indicadores mundiales en estos momentos evidencian que nuestra sociedad a un nivel mundial, no solamente nacional, se encuentra alterada, se encuentra convulsionada, por cuanto se está legislando de manera tal que se anulan o invierten, como dice Isaías, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, etc. Se invierten muchos de los principios más elementales del derecho. ¿Pero qué derecho? Del derecho divino. Del derecho divino, ese derecho universal, ese derecho eterno, ese derecho que emana desde el Creador. Se habla mucho de derechos humanos, pero nada de derechos divinos. Y ese es el problema, porque no existe derecho humano si primero no hay respeto por los derechos divinos. Ama a Dios por sobre todas las cosas,
con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que eres en buenas cuentas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí parte al revés. Tratan de colocar el amor al prójimo en primer lugar y Dios ni siquiera lo considera. Así que esto trae como consecuencia problemas. Y es una manera, creo, muy inteligente. ¿Y por qué digo inteligente? Porque es así como lo plantean las Escrituras, de entender por qué sucede lo que está sucediendo en el mundo. Y por qué el Salmo se expresa como se expresa. Este Salmo, si bien es cierto, es maravilloso, es glorioso, es sublime, pero también es un salmo tranquilizador y motiva a permanecer firmes en lo que hemos aprendido por medio de las Sagradas Escrituras, sabiendo que prontamente los fundamentos de los opositores al orden establecido divinamente serán eliminados, quedarán fuera, y se establecerá un orden, el verdadero orden, no basado en los derechos humanos, sino en los derechos divinos. El poeta comienza con una proclamación a toda la creación, en la cual el Señor es presentado en su esplendor, gobernando con poder, gobernando con fortaleza. Jehová reina, se vistió de magnificencia, dice el verso 1. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. A veces pareciera y las quejas son, pero ¿dónde está Dios en medio de todo lo que ocurre? ¿Dónde está? Jehová reina. Jehová está establecido. Hay un trono en los cielos establecido, y Apocalipsis lo primero que nos dice cuando Juan asciende al cielo es que ve allí un trono establecido y uno que gobierna. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre. El Señor reina. Este es un salmo que nos lleva a pensar al menos en 4 dimensiones del reinado del Señor. Está el reinado cósmico o universal, y el Señor reina en el sentido de que es soberano sobre toda la creación. Esto implica varias cosas: un gobierno sobre la creación inerte, para empezar, incluyendo las leyes que la rigen, las leyes de Newton, las leyes de la mecánica cuántica, las leyes, míralo al nivel que quieras, pero allí están las leyes gobernando inamovibles que Dios estableció para que funcionara esta creación. Está su gobierno sobre la creación viva, y aquí incluyo a la creación espiritual, es decir, todos los ángeles son seres vivos, pero de una naturaleza, de una estructura espiritual, o material y espiritual, como el ser humano. Hay una parte material y también hay en nosotros una parte espiritual. O espiritual solamente. Bueno, eso existe, también existe. Pero, hermanos queridos, hay un gobierno sobre los principios morales y eternos, y ese es un problema bastante serio. Dios dice, esta es la manera de funcionar. Todos los seres vivos, los seres conscientes, los seres sientes, es decir, que tienen conciencia de sí mismos, deben vivir conforme a estos principios. Si te sales de esos principios, vas a tener caos. Y es exactamente a eso a lo que me refería adelante cuando digo que estamos viviendo en un mundo caótico, un mundo que está desesperado, porque ha tratado de vivir en forma completamente fuera de estos principios, de estas leyes que rigen lo espiritual. Hermanos queridos, es riquísima la frase, Jehová reina. El Señor va a reinar también durante el gobierno milenial, cuando venga su segunda venida a establecer su reino. Y está el reinado eterno, que va más allá del milenio, porque el milenio de por sí, ese reinado, va a significar problemas, como lo explica Apocalipsis, va a implicar la presencia de rebeliones incluso hacia el final de él, para luego establecer el reinado eterno en la tierra.
Hermanos queridos, se enfatiza que el mundo fue afirmado en forma inamovible en estos versículos por Él y que su trono es firme. Qué palabra más importante cuando parece que nada es firme, cuando todo lo que estamos viviendo cambia tan rápido, y lo hemos dicho tantas veces, no quiero repetirme en análisis, pero hasta hace un tiempo atrás, no demasiado, para que algo cambiara, para que apareciera un nuevo escrito diciendo algo completamente revolucionario respecto a lo anterior, pasaban 1000 años, o después pasaron 100 años, después han pasado decenios. Y vamos, de acuerdo a la programación, a lo que se dice y a lo que se ve, en que esto va a requerir cosa de horas. Y ya estamos de alguna manera midiendo en días o en horas el cambio de una generación a otra, el cambio que implica la ciencia, en cualquiera de los campos que queramos medirlo, las ciencias históricas, las ciencias exactas, etc. Hay una velocidad, hay una duplicación de conocimiento que se da ya en días, y esto va para horas. Bien, estamos, es decir, ¿por qué digo estas cosas? Porque no estoy hablando de teoría, estoy hablando de estadísticas, estoy hablando de cosas visibles, cosas que son comprobables y que usted mismo puede comprobarlas por su cuenta. Hermanos queridos, hay temores, porque no hay nada estable en el mundo. Vemos a los hombres que desesperan por conquistar otros mundos incluso, según nos dicen, con tal de estar preparados para un posible cataclismo de este. Y es la motivación que se nos da, es la motivación que se da en el Senado, qué sé yo, de los Estados Unidos por parte de la NASA, para averiguar, porque este mundo puede suceder cosas terribles, dicen. Pueden haber muchos desastres, un posible choque de un cometa con la Tierra, una peste incontrolable, ya sea proveniente de la Tierra o del espacio. Puede suceder que seamos absorbidos por un gran hoyo negro. Y todo esto tú lo vas a ver en los programas pseudocientíficos que se están siempre dando por televisión. Incluso cuando el gran ciclotrón se encendió, uno de los grandes temores es que produjera hoyos negros a pequeña escala y que pudiera absorber a todo el mundo, pero siempre hay un riesgo que corren, y aunque si el mundo lo supiera estaría aterrado. Bueno, pero hay tantas cosas. Puede la radiación de un pulsar, son radiaciones gigantescas que pueden hacer desaparecer mundos completos, puede llegarnos aquí en cualquier momento y eliminar la vida. La elevación de la temperatura a extremos no controlados, que ya se ha visto bastante, puede darse en París, en diferentes lugares. Han habido olas de calor que han llevado a la muerte a multitud de personas. Si esto se multiplica un poquito más, podría incluso hacer desaparecer la civilización del planeta. Hay tantos motivos: la erupción de un megavolcán como el de Yellowstone, la subida incontrolable del nivel de los mares a nivel planetario, una guerra nuclear sin control, etcétera, 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 etcétera. El mundo está asustado y lo está diciendo y está motivando este miedo incluso entre la gente. Pero cuando leemos este salmo sabemos que esto no ocurrirá. Eso es lo maravilloso. Por eso lo traigo a colación, porque el mundo está aterrado y son las motivaciones para conquistar Marte, para conquistar la Luna, para que la Luna sea un lugar para poder llegar más lejos en el espacio, porque el mundo puede suceder muchas cosas, pero hay alguien que reina. Hay alguien que reina. No temas, hermano, Dios tiene el control de todo, nos dice este salmo. Jehová está en su santo templo, dice el Salmo 11.4. Jehová tiene en el cielo su trono. Estoy haciendo alusión al Salmo 11.4. Sus ojos ven, no es un Dios ciego, sus ojos están viendo, examinando, dice, a los hijos de los hombres. En este mismo momento, no te preocupes, esas cosas no van a pasar. Van a venir de grandes, obviamente, cataclismos en el día de la gran tribulación, especialmente, y situaciones tremendas, pero aún ahí está el control
de Dios. Jehová es rey eternamente y para siempre, dice el Salmo 10:16. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre ¿quién? Las naciones. Sí, al Señor no se le escapa ni una. Aún lo que ocurre dentro de Corea del Norte, ahí están los ojos de Dios mirando. Los rebeldes no serán enaltecidos, dice el Salmo 66:7. Así que lo que ya nos dice el primer versículo es muy tranquilizador. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Va a permanecer así hasta que Él quiera. Obviamente hay un día, y la Biblia lo dice claramente, en que los elementos pasarán ardiendo, como lo expresa el apóstol Pedro. Un día en que esta tierra y este entorno va a desaparecer y el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero eso va a ser cuando corresponda, no cuando la naturaleza quiera. No, la naturaleza no tiene voluntad y está sometida. La naturaleza, hermanos, está sometida a los designios de Dios. Así que aun cuando este Jehová reina tiene un cumplimiento global en el estado eterno y antes en el milenio, hoy día también está reinando. Entonces, no temas a esos temores que el hombre trata de colocar en tu corazón para motivar sus propias ambiciones, para motivar esta carrera espacial, como se le ha llamado, para motivar lo que estamos viendo a diario en la televisión. Bueno, vamos a continuar con nuestro salmo. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Los hombres y otras criaturas se confabulan alzando sus voces y moviéndolo todo como las olas del mar. Aquí hay un lenguaje simbólico muy familiar para el que sea un lector asiduo de la Biblia. Verá que normalmente los ríos, los mares tipifican la actividad humana, las naciones particularmente, y por eso alzar los ríos no se trata solo de crecidas de la naturaleza inanimada, sino que se trata especialmente de la naturaleza animada. Los ríos, las gentes, las tendencias alzaron sus ondas, están hablando cada día más fuerte. Jehová en las alturas, dice, es más poderoso, incluso agrega un elemento, más que las ondas de los ríos. Es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Hay olas, se calcula, de hasta 30 metros o más, especialmente en los tsunamis, y en el mar se habla de las mega olas que han hundido a barcos y de las cuales se dudaba mucho que existieran hasta que fueron grabadas. Y se demostró que una sola ola en alta mar puede hundir un barco en un instante. Hermanos queridos, pero lo que dice aquí que Jehová es más poderoso. Y dice antes, alzaron los ríos sus ondas, alzaron su sonido. Hay rebelión en las masas. Hermanos queridos, y esto a veces lo vemos tan lejos y siempre mirando definitivamente hacia la gran tribulación, hacia el fin, hacia los acontecimientos escatológicos netamente futuros. Pero por favor, ¿estamos viviendo momentos así? Obvio que sí. Mira, el Comité Internacional de la Cruz Roja informaba, esto es información fresquísima, de 130 conflictos activos en el mundo. 130 conflictos que llevan a muerte, que llevan a destrucción. Y esto es un incremento, va en aumento. Tu oración es muy importante para limitar el dolor de los inocentes y el cuidado de los redimidos dentro de esos conflictos. En las Naciones Unidas se encuentran reconocidos 193 países
los cuales son miembros de la ONU, a los cuales se les suma de forma especial la Ciudad del Vaticano muchas veces, con un reconocimiento parcial. Y podríamos decir en total que hay 194 países y hay 130 conflictos activos en el mundo. Así está la cosa. Casi todo el mundo, por lo tanto, está convulsionado. No olvidemos que solo considerando los países donde el cristianismo es más perseguido, se confecciona una lista con 50 países de los más perseguidos. Obviamente la realidad es muchísimo mayor. Podríamos ver los 100 países entre estos 194 más perseguidos y donde se supone el cristianismo no es perseguido. Hay diferentes formas de persecución. Generalmente se está hablando, y estamos hablando para esa lista, de persecuciones físicas, de persecuciones cruentas que van contra las personas, pero hay muchas formas de persecución. Te podría decir, si analizamos a fondo, podríamos llegar a descubrir y considerar y concluir que en Chile también hay persecución. Hermanos queridos, tan lejos que parece, pero tan real que es, consideremos solamente esa Agenda 2030, de la que estamos muy cerca de llegar al año 2030. Consideremos la locura de esta agenda del foro de Davos. Esta agenda constituye un manual para aquellos que no han considerado más a fondo lo que es este tema, del cual hemos tratado en otra oportunidad. Una vez hicimos una serie sobre este tema, pero es un manual que instruye hacia dónde deben caminar las naciones y que coincide con los últimos hechos escatológicos que revela un dominio global por parte de un sistema anticristiano y holístico, es decir, general, y que incluye todos los aspectos de la vida, y ofrecen lo que ofrecen siempre. ¿Qué es lo que dicen las reinas a la belleza? ¿Cuál sería su deseo? Paz mundial. Bueno, estos desean y hablan de paz mundial, paz universal. Hablan de justicia, que es ridículo. Justicia, pero no consideran a Dios. En esa agenda no está Dios. Solo con mencionar a alguna de sus más destacados oradores ya nos damos cuenta hacia dónde se dirige. En sus foros, donde está la élite, la crema de la sociedad, la que mueve el mundo, ahí habla la activista Greta Thunberg, por ejemplo. El escritor anticristiano Yuval Noah Harari, uno de los personajes más nefastos de todos los tiempos. A ellos se escuchan. ¿Quieres saber a quiénes están escuchando? ¿Quiénes son sus guías? Ahí están. Y muchos otros como ellos. Hermanos queridos, estamos a las puertas de la ejecución final del plan que se encuentra en esta agenda, la agenda famosa, Agenda 2030, desarrollada. ¿Y por qué es tan importante? Porque está desarrollada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y apoyada por el Foro Económico Mundial. Aun cuando hemos hablado bastante sobre este tema, no quiero entrar otra vez en redundancia, pero resulta tan inverosímil, tan difícil de creerlo, que nos encontramos como aletargados y decir, no, es que esto no puede ser, esto es propio de un libro, esto de Orwell lo debe haber escrito. No, esto es real. Y estamos resignados ante el tsunami que promete borrar todo lo conocido, cambiándolo por una nueva sociedad gobernada por una élite anticristiana. Eso es la Agenda 2030. Para los hermanos que han oído poco de este tema, les digo que no se trata de especulación, no se trata de paranoia conspiracionista. Simplemente son hechos públicos muy comprobables, pero que no nos afectan, extraño, porque está hecho para ser así, para que no te des cuenta de lo que está pasando. Les recuerdo que el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas busca poner en marcha un programa que involucra a un mundo globalizado y gobernado por, y abro comillas, una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar, a cambio, de las estructuras democráticas. Eso es ni más ni menos.
Para ello ha puesto en marcha programas innovadores como el llamado el Gran Reseteo, y de repente en la noticia aparece el Gran Reseteo y uno dice, ¿pero qué es eso? O el rediseño global. ¿Qué es eso? Y lo pasa de largo, si no me interesa, si no lo entiendo, no lo leo. Pero en eso están trabajando hoy. Están levantando la voz los ríos, están levantando la voz los mares. Lo primero que vemos referente a esta revolución ya iniciada es su cara visible o carta de presentación, que no es otra sino, quizás estos los has visto, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos, no más hambre, no más pobreza. Son tan así expresados como lo podría expresar una reina en un concurso de belleza, o como lo podría expresar un niño. Puros ideales, ideales. Todos dicen, sí, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero nunca hablan de las 169 metas y los más de 230 indicadores. Mucho menos conocida aún es la relación de la ONU con el Foro Económico Mundial, así como la filosofía y principios que impregnan a esta agenda, a sus fundadores, así como a los participantes del Foro de Davos o Foro Económico Mundial. Es lo mismo, por si acaso es sinónimo. No quiero extenderme sobre este tema porque, como hemos dicho otras veces, nos hemos extendido bastante y hemos hecho una serie hablando de estos acontecimientos que nos rodean. Y no solo nos rodean, sino que se van cerrando sobre nosotros. Para mis hermanos y amigos que están menos enterados de estos hechos, hagamos un poquitito de historia solamente con este tema, sin considerar multitud de otros temas parecidos. El 25 de septiembre del 2015 se escribía lo siguiente, comillas, la Asamblea General de la ONU, es decir, los 194 países que constituyen los países del mundo, adoptó hoy la Agenda 2030, está ya adoptada por las Naciones Unidas, para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, mire qué bonito, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, cierro comillas, literalmente. Más adelante se agrega, la nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados del mundo se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Siempre se acuerdan de los pobres y vulnerables para llevar adelante su proyecto. ¿Qué sucede con nuestra nación? ¿Qué sucede con Chile? Pues no estamos ajenos, hermano. Todos estos objetivos científicamente comprobables. Mira, por medio del decreto número 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2016, los puedes buscar. Se crea en Chile el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este consejo se encuentra integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual lo preside el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio del Medio Ambiente. El artículo 1 del decreto 49 del año 2016, porque si solo buscas decreto del número 49, todos los años hay un decreto 49, así que tiene que ser del año para saber de qué estamos hablando, nos plantea que el objetivo del Consejo es asesorar al presidente de la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así que estamos hablando de cosas concretas, cosas que están establecidas, cosas reales que las podemos palpar, buscar y leer en nuestro propio país. La Agenda 2030 dice, acordada por la Asamblea General de la ONU en el año 2015, fue asumida por 193 Estados miembros, es decir, por todo el planeta. Los ríos suenan.
Los ríos suenan. Y esta se define como, vuelvo a usar comillas, una agenda global y de desarrollo universal y holística. Por eso usé la palabra al principio, holística, que involucra todo, hasta tu alma y tu cuerpo, todo lo que tú eres, tu forma de pensar, tu teología, se meten en todo, en todo. También se plantea como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Qué chiste. Cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción de repente, dice la Escritura. Esta paz humana no sirve para nada. Se dice de ella que es una agenda universal aplicable a todos los países, pero no solo a todos los países, y a todas las personas. Tú estás incluido ahí. Es una hoja de ruta que en su momento se asoció con el famosísimo Foro Económico Mundial. Las naciones deben ajustar sus legislaciones y programas de gobierno conforme a su contenido, es decir, el derecho internacional, pero imponiéndose absolutamente sobre el derecho particular de las naciones, sobre las cartas fundamentales, sobre las constituciones, y justamente hablamos mucho de esto y consideramos cuando se intentó cambiar la Constitución la primera vez como el 100% de esa Constitución apoyaba a la Agenda 2030. Necesariamente, aunque de forma solapada, la implementación de este sistema y de lo que viene después apunta a profundos cambios que afectarán a los cristianos. Ya se ha escrito mucho sobre eso, pero no se publica para no asustar. Y de todo el mundo erradicando, evidentemente, la predicación del Evangelio, porque eso atenta contra la paz. Porque estoy ofendiendo a mi prójimo al decirle que su religión no le sirve para ser salvo. Entonces no tengo derecho a decirlo, por lo tanto el Evangelio tiene que ser transformado en una actividad social simpática. Bueno, ahí no me voy a detener en los detalles. Lo anterior es que ha hecho, es lo que ha hecho tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Bueno, esto es una cosa interesante porque eso es lo que justifica lo que dicen muchos. Pero ¿qué? Gobierno de derecha, gobierno de izquierda, si al final vamos todos para la Agenda 2030. Y es cierto. Descubrimos, si analizamos detenidamente, que tanto gobiernos de derecha, de izquierda, al final están apoyando por sobre todas las cosas a esta agenda. Mucho de lo que ya se ha legislado y trabajado en nuestro país en los últimos años es en obediencia a la Agenda 2030. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Sí, los escuchamos. Los ríos están alzando su sonido. Las naciones alzan su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Quieren cambiarlo todo. Quieren, como dice el Salmo 2, cortar las coyundas. Terminar. No más Dios, ese Dios de los cristianos que nos molesta tanto. Quieren eliminarlo. Como nada son todas las naciones, sin embargo, dice Isaías 47, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Nosotros vemos a las naciones levantarse, vemos planificar, y podríamos hablar de cuántas otras organizaciones creadas mucho antes, como el Club de Roma, etcétera, que trata de guiar y es absolutamente oficial, no son instituciones que se supone existen, están ahí, están trabajando. Hermanos, uno dice, ¿quién es uno para ir contra todo eso? No, yo soy nada. Pero ante el Señor, vuelvo a leer Isaías 40, 17, como nada son todas las naciones delante de él. Digan lo que digan, reclamen lo que reclamen. Cuando las naciones, cuando los habitantes del mundo se elevaron su voz y las ondas eran, o sea, las olas que formaban, sobrepasaban en la paciencia de Dios, Dios simplemente envió el diluvio y silencio total, control total. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas. Y todavía, mira esta expresión,
A ver, no vamos a entrar en detalles, como decía, son solo 5 versículos este salmo, pero nos lleva a tanto. Son estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Las naciones son como lo que no es. Ante el Señor, Él puede hacer lo que quiera. El Salmo 2 representa muy bien este salmo del cual hemos predicado en alguna oportunidad o usado dentro de un plan de estudios escatológicos. El Salmo 2 representa muy bien a los príncipes de este mundo de hoy, los que unidos pretenden deshacerse de toda la sumisión a Dios y su voluntad, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como el buey que corta, como si el buey pudiera cortar las coyuntas que lo atan al yugo y pudiera salir corriendo: ya, yo no quiero servirte más. Y eso es lo que dice el Salmo 2.3, que los hombres van a decir eso hacia el final de los tiempos. Van a decirlo y lo estamos viendo. De este modo podríamos continuar, hermanos, analizando el contexto mundial, comprobando cómo alzan los ríos sus olas y sus sonidos contra los principios divinos, la persona de Dios y, por supuesto, contra los redimidos por Dios. Tanto que podríamos hablar de este tema, pero no es el tema principal. Hoy día nos escandalizamos de la impunidad de los delincuentes, del ataque moral constante contra nuestros hijos, de la falta de respeto por las autoridades, del ataque que reciben aquellos que combaten la iniquidad en sus muchas formas. Nos escandalizamos de la intromisión del Estado en nuestras casas, en nuestros niños, en nuestras familias. Nos escandaliza lo que está sucediendo en muchas iglesias y denominaciones. Es el aroma del fin del siglo, descrito por el Señor en mucho de lo que se encuentra ya presente en la Agenda 2030. Recuerda que se está implementando desde el año 2015. Y hay una cosa, he estado leyendo sobre ella y su implementación en Chile. Dice que es donde más ha costado, uno de los lugares donde más ha costado implementar los principios. ¿Por qué? Porque estás orando tú. Porque estás orando tú. Nuestras oraciones detienen el avance de estas cosas, y si no se habla más, si no hay más avance, es porque la iglesia todavía está orando. El verso 5, último verso de nuestro salmo: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Los testimonios del Señor son estables, aun cuando el estruendo de muchas aguas se haga oír. No es la opinión humana, aun cuando se confabulen las naciones y juntas dicten leyes injustas y blasfemas, no van a prevalecer. Y prevalecerán, sin embargo, los testimonios de nuestro Señor. El hombre puede dictar todas las leyes que quiera y conformar fuerzas y ejércitos para hacerlas cumplir, pero si no se ajustan al derecho divino, estas leyes solo son vanidad, soberbia, basura, blasfemia y promotoras de otras guerras. Pero los testimonios del Señor son eternamente firmes, aunque les pique, aunque les moleste, y pucha que les molesta, porque lo notan, lo ven. Esto es una guerra espiritual en última instancia. Luego se hace alusión a la santidad que es esperable en la casa del Señor. Recordemos que es un salmo mesiánico y que este salmo está asociado a la purificación final del templo, en el cual la santidad del Señor se hará manifiesta como nunca antes lo ha sido. Y aquí aparece tan cortito en este salmo: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Recordemos en el contexto lo que está en la cabeza del escritor. El primer templo, el construido por Salomón, fue profanado, fue ensuciado con ídolos y cultos idolátricos. Lo más sagrado que había en el planeta Tierra, que era el templo de Salomón, fue totalmente ensuciado por aquellos que lo usaban. Y se levantaron estatuas, se realizaron cultos paganos dentro de él. En el segundo templo, después construido por Zorobabel, fue profanado.
Está la tremenda historia de Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el lugar más sagrado, uno de los lugares más sagrados de él, y obligó incluso a los sacerdotes a contaminarse comiendo la carne del cerdo. Luego fue purificado, pero finalmente profanado otra vez por los sacerdotes, hombres indignos como un Anás, un Caifás, puestos por los emperadores externos, que solo ensuciaron el templo y mataron a nuestro Señor Jesucristo. Luego el tercer templo que se construirá será también profanado, dice las Escrituras, por el mismísimo anticristo, como dice 2 Tesalonicenses 2:4. El que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, literalmente dice así, el cual se opone, refiriéndose a este personaje, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Así que ese templo que se va a levantar en forma provisoria durante un tiempo también va a ser muy profanado. Los templos que debieron ser santos y limpios fueron contaminados, pisoteados por personas indignas y blasfemas. Por ello, este cuarto templo, descrito con detalles por Ezequiel 40 al 46, será cuidado de contaminación por el mismo Señor. Porque ahí sí estará la presencia del Señor y estará el Señor mismo. Hermanos, la santidad, qué gran tema. ¿Cómo lo olvidamos los cristianos mismos? Nuestros jóvenes muchas veces, en función de las pasiones propias de la juventud, no evaden la santidad. Pero es un principio fundamental. Dice la Escritura en Levítico, y aun cuando estamos allí en pleno periodo de la ley, pero es interesante el principio porque trasciende. Sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Lo cual es repetido ahora en pleno periodo de la iglesia en 1 Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Busquemos la santidad, hermanos queridos. No es solamente la santidad para el templo, que finalmente no será nunca más hollado por gentiles en forma deshonesta, sino que podrán ir a adorar si quieren. Pero cuidado con este templo, el templo del Espíritu Santo, que eres tú mismo. Lo estamos guardando en santidad. En la oración se recordaba y se nos recordaba antes que somos hijos de Dios. El Señor nos ha transformado, nos ha hecho, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Por lo tanto, andemos como corresponde. En Hebreos 12:14 leemos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es este tema. Sí, un salmo cortito, se puede cantar muy fácil, pero ¿has pensado lo que dice? En Dios encontramos la santidad en una forma perfecta, por lo que todo lo que le rodea debe ser santo, inclusive sus criaturas rescatadas, es decir, tú y yo. Vivir en santidad es vivir evitando el pecado. En el cielo hay ausencia total de pecado. En cambio, todo lo que el hombre hace, incluyendo sus leyes, están contaminadas y no son santas. Están contaminadas con el pecado, por lo tanto carecen de santidad. Pero las leyes de Dios son intrínsecamente santas. Hermanos, aunque la sociedad apruebe hoy multitud de pecados que hasta hace poco abominaban, tú abstente de pecar. Pero si hoy día nadie dice nada cuando uno hace esto o hace aquello. Hace 50 años atrás se escandalizaba a la gente. Oye, ojalá tú te sigas escandalizando. Ojalá te sigas escandalizando porque la santidad de Dios es inmutable y eterna. Y te aseguro que la gente de hace 50 años atrás era más santa que la que vive hoy día sobre el planeta. No sigas la corriente de la sociedad. No, porque esa abomina la santidad. No seas parte de los ríos rebeldes y furiosos que bajan hasta el mar con mucho ruido, con mucha destrucción para quedar finalmente ¿en qué? Nada. Hermano,
Tú vas contra la corriente aunque no te guste, procurando agradar a Dios y buscando su santidad. Vamos terminando la meditación de hoy día. Son 5 versículos, pero que podrían tenernos aquí mucho rato más, ya que hay mucha riqueza en estos 5 versículos. Seamos pacientes, hermano. Seamos constantes, pues todo el ruido, todas las olas que hoy se levantan con gran estruendo entre las naciones serán silenciadas y allanadas desde lo alto conforme al programa profético o el programa de Dios que vemos en las profecías de las Escrituras. Continuemos en pos de la santidad, continuemos proclamando las verdades eternas, no las nuevas leyes. Aún a pesar de esas leyes injustas y blasfemas que se dictan procurando la proliferación del mal y protección del malo. Pues está claro, como dice el Salmo 1, que la senda de los malos perecerá. Bajan con mucho ruido los grandes ríos, o muchos de los grandes ríos, especialmente cuando hay aluviones o se suman otras situaciones. Pero cuando llegan al mar, silencio. Está prometido para ti, está prometido para el justo. Todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Y esa es nuestra meta, buscar vivir en función de la santidad y que Dios prospere nuestro caminar. El himno con el que terminaremos dice, pero hermano, no solamente lo digamos ni lo cantemos porque es bonito. Mira lo que dice el coro: me guía Él, te sigue, está guiando Él en tu vida. Con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce, buen pastor. El verso 2, en el abismo del dolor, cuando las cosas estén muy complicadas, no solamente por enfermedad, sino por la situación mundial que estamos viviendo, donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. No te sueltes nunca del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque las cosas que están ocurriendo, Señor, todas fueron advertidas por ti. Y sabemos que los ríos van a sonar mucho. Sabemos que las olas que levantarán, las subidas serán grandes. Y no solo a nivel de ríos, sino de mares, indicando la totalidad de las naciones, Señor. Lo sabemos, lo dice tu palabra, Señor. Pero qué hermoso es leer: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Gracias, Señor, porque podemos descansar en estas grandes promesas y en estas grandes verdades de las cuales estamos seguros que es así. Ayúdanos a permanecer y no asustarnos por el ruido, Señor. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a resistir, Señor, en santidad, aunque todo funcione en contra de la santidad. Glorias sean dadas a ti, Señor. Tú eres eterno y para siempre. Tú reinas y reinarás de una manera gloriosa y majestuosa, visible en muy poco tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.